Hermanos amados, como ustedes saben, perdón, me voy a sacar, porque por lo menos me abriré. Hermanos, si no acabamos esto. Como ustedes saben, hermanos, en estas últimas semanas vimos principios claves para el manejo de nuestros recursos, para el manejo financiero. Ahora, ¿por qué debíamos hablar de esto? Porque, como lo habíamos dicho al principio, el tema del dinero es el segundo gran tema de la Biblia. Después del amor, se habla del dinero y de temas económicos en la Biblia. Y eso demuestra la importancia que esto tiene. Y esto incluso por encima de la fe y la oración, que son temas también importantes. Entonces, estos principios que nosotros vimos, de alguna manera son la columna sobre las cuales debemos construir nuestra vida financiera. Porque recordemos, hermanos, que hay principios que nos muestran a la palabra del Señor cómo administrar los bienes que tenemos. Ahora, lo primero que nosotros hemos considerado es que lo material, no debe ser un fin en sí mismo. Que lo material no debe ser un fin en sí mismo, que la búsqueda de lo material no debe ser el propósito de nuestras vidas. Es por eso que la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, digámoslo así, está contrario a lo que la Biblia enseña. Definitivamente hemos visto que el Señor quiere que nosotros prosperemos, pero que este no sea el centro o el motor que nos impulse, porque podemos caer en la avaricia, en querer acumular para nosotros bienes en esta tierra. Y el Señor mismo con sus palabras dijo: haceos tesoros allá en los cielos y no aquí en la tierra, donde todo perece, todo va a perecer. Dice, el orín y la polilla corrompen. O sea que nosotros vivimos en un mundo donde todo es pasajero. Entonces el cristiano financieramente maduro no trabaja con el fin de hacerse rico, sino trabaja con el motivo de poder satisfacer las necesidades básicas. Necesidades básicas como la comida, la familia, los propósitos de Dios, la iglesia, el dar para el reino del Señor, también es un propósito eterno. Entonces, hermanos, esto es básico que nosotros podamos entender, pero a la vez nos muestra estos principios que hemos visto, nos muestran que nosotros somos mayordomos y no somos dueños de lo que tenemos. En alguna ocasión, haciendo un estudio acerca de la familia y los hijos, hablábamos que incluso nuestros hijos son prestados. Nosotros somos administradores. El Señor pone en nosotros la capacidad de poder administrar esas vidas para reflejar su imagen en ellos. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios es el dueño de todo y Él nos concede o nos retira según su voluntad las cosas que tenemos. Muchas veces podemos vivir en abundancia, pero eso no es algo continuo en la historia. Muchas veces podemos vivir también en escasez. Entonces, hermanos, reconocer esto nos ayuda a manejarnos mejor cuando ocurren situaciones económicas difíciles y desafortunadas, pero también está el otro lado. Esto nos debe ayudar a reconocer las situaciones en momentos en los que las cosas nos van bien. O sea, el Señor no es Señor simplemente para acudir cuando nosotros estamos mal en alguna situación. Porque muchas veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿no?, de acercarnos al Señor cuando nuestra situación está con el agua hasta el cuello. Pero cuando todo nos va bien, parece que nos olvidamos de dónde provienen todo el bienestar que nosotros tenemos, incluyendo lo material. Entonces, hermanos, estos principios bíblicos son fundamentales, pero no son los únicos. Hemos ido viendo a lo largo de estas semanas principios para el contentamiento, principios para gastar el dinero, para poder sacar préstamos, incluso hemos hablado. Y en esta mañana vamos a ver el principio del ahorro.
Y justamente el ahorrar es lo opuesto a endeudarse. Habíamos hablado de la deuda la semana pasada. Ahorrar es algo que hace la previsión para el mañana, mientras que la deuda es la presunción del mañana. ¿Qué quiero decir? Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, y es por eso que sabiamente debería ahorrar con algún propósito. Ahora, cuando yo me endeudo, entendiendo de que yo puedo pagar esa deuda, al final de cuentas, estoy presuponiendo que todo me va a salir bien. Y muchas veces esto no es cierto. Entonces, hermanos, la mayoría de los cristianos vamos a hablar de la perspectiva bíblica del ahorro. Y la mayoría de los cristianos, la mayoría de nosotros, entiende que debería ahorrar. Entiende que debería tener sabiduría con el tema de la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Pero a muchos de nosotros se nos dificulta ahorrar, porque no tenemos una disciplina, porque no sabemos cómo. Y entonces vamos a ver qué es el ahorro según la perspectiva bíblica. En Proverbios 6, del 6 al 8, nos habla y nos da un ejemplo la palabra del Señor acerca de la hormiga. Y de alguna manera esto nos ejemplifica cómo deberíamos ser de manera práctica. Proverbios 6, 6 al 8 dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otras palabras, nos muestra cómo la hormiga en tiempos de abundancia deja algo para tiempos de escasez, para los tiempos difíciles. Y es increíble que la palabra del Señor nos muestre a un animal tan pequeño y tan insignificante como la hormiga, como un ejemplo al cual nosotros debemos mirar. Dice, perezoso, mira a la hormiga cómo hace, que en los tiempos de abundancia guarda para los tiempos de escasez. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahorrar es el tener una visión correcta del futuro. Saber que el futuro definitivamente no me pertenece, pero definitivamente hay un principio para ahorrar, hay un principio para poder prevenir ciertas circunstancias. Entonces, teniendo ya una idea de acuerdo al nivel de ahorro, la Biblia habla de 3 tipos de personas, ahorrativas o no ahorrativas. El primero es el derrochador, que más o menos de alguna manera se relaciona con aquel que está metido en deudas constantemente. La Biblia lo cataloga como una persona que gasta o disipa con facilidad y ligereza los recursos que recibe. Gasta todo lo que le entra y no piensa en el futuro. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con este tipo de persona? Es una persona que mientras más gana, dice, gracias Señor, voy a gastar más. Gracias por tu bendición. No entendiendo que entre más uno gana, es un propósito para poder dar más de lo que tenemos. La palabra lo llama necio, que es el término que alude a la persona simple, superficial o incluso estúpida. Yo sé que la expresión suena fuerte, pero así de fuerte es la palabra del Señor. Dice, el que ama el placer, Proverbios 21, 17, será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tesoro precioso y aceite, y aquí está la segunda parte. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio lo disipa todo. ¿A cuántos Dios nos ha llamado de la vida de comamos, bebamos, que mañana moriremos? ¿Cuántos éramos de ese pensamiento? Hermanos, ahí está. Me agrada esa sinceridad. Hermanos, yo también. Mi principio era ese. Es más, siempre cuento algo que me pasó cuando yo conocí a mi esposa. Decía, mira, no te hagas ideas conmigo, porque yo amo mi libertad. Sin darme cuenta que yo era un esclavo de todos los vicios. Pero muchas veces vivimos de esa manera. ¿Qué decimos?
comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y lo decimos y lo hacemos. Y muchas veces vivimos de esta manera, derrochando. ¿Cuántos conocen a personas que andan prestándose dinero y apenas tienen dinero, agarran, se visten bien, se ponen una corbata, el mejor traje, se van a la fiesta, gastan todo lo que tienen hasta el día lunes, que vuelven a estar en la misma situación, tocando puertas o pidiendo prestado a uno y a otro? Y esa es la descripción justamente que hace la palabra del Señor. Dice, necio. Eres un necio, eres un disipador, eres alguien que agarra algo en las manos. Hay una expresión, dice, el sueldo se me va como agua entre los dedos. Yo a veces bromeo, digo, yo soy rico el 25, hasta el 28 me pueden hablar, el 29 no quiero ver a nadie. Yo lo digo en broma, pero muchas veces así. Pero es porque hay una sabiduría en pagar primero las cuentas y después, si sobra algo, poder destinar para las diferentes cosas que yo quiera. Pero hay una sabiduría en eso, definitivamente. Pero muchos de nosotros lo hacemos literal, que gastamos como si esto no se va a acabar nunca. Ese es el tema. Hermanos, la Biblia dice, según el versículo que hemos leído, dice, ama la buena vida, representada por el vino y los ungüentos. Ahora, en el tiempo de la Biblia, los ungüentos eran artículos caros. Era como comprarse un perfume de Chanel o no sé cuál sea. Perdón, lo único que conozco es Chanel. Era así, o sea, era comprarse, darse un tremendo lujo. Entonces, dicen las personas que aman el vino, en pasarla en fiestas y comprarse cosas caras, justamente para aparentar una vida que no era la vida adecuada. Y es por eso que nosotros hablamos en la Biblia de la primera persona, que es el derrochador, ese que se gasta hasta lo que no tiene. Y es por eso que vive en constante pérdida. Y generalmente está asociado con aquel que pide prestado todo el tiempo. Aquel que no tiene un orden en la administración de sus bienes. Porque, hermanos, nosotros vivimos en este país y yo creo que ninguno puede levantar la mano y decir, hermano, yo estoy en necesidad, esta semana no he comido, esta semana he tenido que dormir bajo el puente, o esta semana he tenido que morir de frío porque no tenía algo que me abrigue. Creo que ninguno de nosotros puede decir eso y podemos dar gracias al Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros, que nos ha provisto todo lo que necesitamos. Y los que trabajamos agradecidos al Señor, sabiendo que de Él proviene todo lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces, la persona derrochadora se deja gobernar por su amor al placer. Recuerden que decía Pablo, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, este derrochador es aquel que ama el placer y por eso no escatima esfuerzos para derrochar el dinero que él tiene. No escatima esfuerzos para darse los lujos que él aparentemente merece. Esa es la descripción que nosotros podemos ver. El derrochador derrocha sus recursos y no sabe controlarse a sí mismo. Hermanos, no sé si se acuerdan, la semana pasada les decía que debemos tener dominio propio. Pero a veces el Señor, y a mí es mi caso, mi dominio propio está sentado en la última fila. Amén. Ahí está mi dominio propio. Dios me dio una esposa sabia en la administración de los bienes, que permite que yo no me exceda cuando a veces comienzan a volar esos pajaritos alrededor y comienzo a verlas, wow, ¿por qué no compramos esto? Y mi dominio propio me dice no, porque no necesitamos, tenemos todavía. Y damos gracias al Señor porque hay una sabiduría en las esposas. Y realmente esto lo vamos a hablar en algún momento. Pero hermanos, Dios ha sido sabio en poner a la mujer como esa mujer virtuosa que dice, que habla Proverbios 31, que es una mujer que trabaja y aporta.
¿Me entienden? Entonces, hermanos, el problema principal entonces del derrochador no es que gaste más de lo que tiene, sino que con su estilo indisciplinado de gastar, desafía directamente a Dios, quien es el dador de las cosas. Hermanos, que tú gastes el dinero no es pecado, porque es tu dinero, pero la motivación de tu corazón, eso lo convierte en pecado. El ser una persona indisciplinada al gastar tus bienes, el ser una persona que no es previsora, es ir en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros hemos hablado del contentamiento y el querer gastar más, el querer derrochar, nos muestra que no estamos contentos con la posición en la cual Dios nos ha puesto. Y siempre estamos mirando al hermano del frente, a la hermana del lado, porque esta persona tiene más que yo, porque esta persona no se merece y tiene mejor trabajo. E intento a través del gastar el dinero, incluso el dinero que no tengo, intento equiparar la cuestión de la vida. Entonces, hermanos, otra vez, esto atenta en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces Dios permite que nosotros no progresemos, y esto lo tengo que decir con conocimiento de causa, que no progresemos más de lo debido, porque Él conoce nuestros corazones, porque sabe que las palabras no me acuerdo si es de David o de Salomón, que dice: no me des mucho, porque teniendo mucho me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des poco, porque teniendo poco voy a blasfemar tu nombre. Dame lo necesario. Y el Señor conoce nuestro corazón. Sabe cómo nos vamos a comportar, que si nos da un poquito más de lo debido, si nos va a dar un poquito más de lo debido, seguramente nos vamos a olvidar de dónde viene toda la bendición del Señor. Y si nos da menos, vamos a ir desagradecidos por la vida, por todo lo que tenemos. Porque generalmente, hermanos, cuando tenemos ese corazón lleno de amargura, siempre vemos a los otros con malos ojos. Siempre nos llenamos de insatisfacción en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque miramos al frente y siempre vemos algo mejor, pero no podemos mirar nuestras propias vidas porque el Señor nos ha bendecido. Porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos techo, tenemos comida, tenemos abrigo. Ya el resto es simplemente sobreabundancia. Y podemos vivir en sobreabundancia. Hermanos, en el otro extremo, hemos hablado del derrochador, pero hay otro extremo. El otro extremo que está opuesto, por decirlo así, es el extremo del acumulador que ahorra más de lo necesario. El acumulador es aquella persona que vive para trabajar, que vive para tener bienes, que nunca está conforme. Y este está relacionado con el avaro, con aquella persona que se mira a sí mismo y nunca es suficiente. Veamos una vez más un versículo que hemos leído anteriormente, pero con más detalle acerca de la enseñanza de Jesús, que la encontramos en el Evangelio de Lucas. Dice: también les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esto está en Lucas 12, del 15 al 21. Es una parábola muy conocida de parte del Señor. Pero esa parábola nos muestra
ciertos rasgos de aquel que es acumulador. Primero, en esta historia que Jesús nos presenta, habla de un hombre que ha tenido al parecer, una excelente temporada en su negocio agrícola, porque dice que cosechó grano y dice que sus graneros estaban rebalsando y él dijo, voy a hacer más grandes y después me voy a sentar a disfrutar lo que tengo. Entonces hay varios aspectos que nos llaman la atención en esta historia. Por un lado, no hay ninguna expresión de gratitud a Dios por las bendiciones. Este hombre no dice, gracias a Dios he podido tener lo que tengo el día de hoy. Por otro lado, no hay ninguna actividad económica, hermanos, y especialmente la agrícola, que no dependa de la voluntad del Señor. Es una de las actividades que depende del tiempo, depende de los factores que el mismo hombre no controla, de la lluvia, del sol, de tantas cosas. Cosas que el hombre no puede controlar. A pesar de esto, este hombre de la parábola se muestra ingrato hacia a Dios y no le atribuye ningún tipo de bendición con respecto a su cosecha. Ahora, si notamos otro aspecto de este hombre, ¿qué hace? ¿Está hablando con Dios? ¿Está hablando con alguien? Consigo mismo. Está hablando consigo mismo y dice, mis cosechas, mis graneros, mi grano, mis bienes. Mi. Él creía que él era el propietario de todo lo que él tenía. Pero como hemos visto, nosotros somos administradores y no propietarios. Este hombre se sentía el dueño de las cosas y no mayordomo, como la palabra del Señor nos muestra. De allí que este hombre no agradece a Dios porque él cree que es su esfuerzo. Y muchos de nosotros, hermanos, muchas veces creemos que no debemos dar para la obra del Señor porque es mi esfuerzo, porque es mi trabajo. Yo no tengo por qué dar, porque es algo que yo he hecho. Pero hermano, la palabra del Señor nos muestra que todo, incluso las fuerzas que tú tienes, provienen del Señor. El que tú hagas un buen trabajo es por la gracia del Señor que ha puesto en ti. El que tú puedas caerle bien a la gente cuando tienes contacto con la gente o hacer tu trabajo con excelencia es porque tú has entendido que así se debe hacer. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, incluso pone cosas muy básicas y esenciales. Dice, incluso si comes o bebes, hazlo como para el Señor. Amén. Y todos comemos y bebemos. O sea que nadie puede excusarse y decir, es que yo no hago lo que dice la Biblia. O sea, eso no es para mí. Todos comemos y bebemos. Entonces, básicamente, todos debemos agradecer al Señor. Entonces, hermanos, por otro lado, este hombre no solo no menciona a Dios como la fuente de su bendición, sino se muestra que él estaba solo. No habla ni siquiera con su esposa, porque no dice si tenía esposa. Tampoco habla con sus hijos, porque tampoco se muestra si tenía hijos. Él se habla a sí mismo. Hubiese sido lógico esperar que alguien que logre una cosecha fantástica o el negocio de su vida lo comparta con las personas más cercanas. Si a mí me pasa algo así, no sé, si me han ascendido, me han elevado el sueldo o he tenido alguna alegría, lo primero que voy a hacer es compartirlo con mi esposa, con mis hijas. Pero este hombre, la parábola, no es así. Habla consigo mismo. En vista de eso, de que él se considera dueño, se ve a sí mismo como el único beneficiario de sus bienes. Por tanto, este hombre tiene una perspectiva equivocada de quién es el proveedor de las cosas. Entonces, hermanos, esta actitud egoísta en el manejo de sus recursos nos muestran la insensatez de vivir una vida sin pensar en el futuro, porque vemos al final de la historia, el Señor le dice, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que tú has trabajado? Y esto va de la mano con lo que en algún momento hemos visto en el libro de Eclesiastés. ¿Qué dice? Humo. Vanidad, vanidad, todo es vanidad.
Y siempre me acuerdo de esa palabra, Hebel, humo. Todo lo que corremos, por todo lo que corremos en esta vida es humo. Nada tiene valor en sí mismo. Los bienes nos ayudan a un propósito, a vivir, a poder ser responsables con nuestras familias, con las responsabilidades que tenemos, pero no son un fin en sí mismo. Y esto debemos entenderlo de una manera correcta, hermanos. Un día puedes estar acumulando todo lo que tú quieras, pero un día el Señor, el día menos pensado, te va a decir, hasta aquí. ¿Para quién va a ser todo lo que tú hiciste? A veces nos empeñamos en trabajar muchísimo porque creemos que allí está nuestra seguridad. Hermanos, yo trabajo con ancianos y a veces cometemos el error cuando trabajamos con ancianos de decir, sí, todos vamos para allá. Hermano, nadie tiene la seguridad. Yo te puedo asegurar, no sé, tal vez en mi cabeza digo, a los 70, 80 años, ¿cómo estaré? Pero tal vez la perspectiva más correcta es, Señor, ¿cuántos años más me darás de vida? Porque si nosotros leemos el periódico, vemos las noticias, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay mayores que están muriendo. Y en la mano del Señor, dice la palabra del Señor, está la vida y la muerte. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos ver con la perspectiva correcta cómo debemos administrar nuestros bienes. Porque sin quererlo, porque esto es algo sutil, lo habíamos hablado anteriormente. Estas cosas son bien sutiles, hermanos. A veces yo puedo decir, no, pero ¿para qué voy a la iglesia? Si me pagan doble el día domingo. Y entonces, ¿qué hago? Evito venir los domingos, tal vez consolándome, no, en la semana yo me voy a conectar. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces estoy cambiando lo material por lo espiritual. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Y estos son principios básicos para cada uno de nosotros. El que esté firme, cuide que no caiga. El tercer tipo de persona que la Biblia nos muestra es aquel que usa sabiduría para ahorrar lo necesario según los criterios bíblicos. Es una persona ahorradora, este es considerado sabio, este es un individuo que es dirigido por Dios. Esta es una persona que la Biblia exalta como persona sabia. Entonces, este es el ahorrador, este es el que no gasta todo, pero tampoco hace acumulación de los objetos. Hemos dicho, un extremo está acá, el otro extremo está acá. Este hombre está al medio. No está ni para este lado, ni para este lado. Y para eso necesitamos al Señor, para que el Señor nos muestre la correcta administración de nuestros bienes. Vive con un balance correcto y el Señor está contento con este hombre como administrador. Hermanos, alguna vez dijimos, la palabra del Señor dice, buen siervo fiel, en lo poco te puse y fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quisiera ser un buen siervo fiel, del cual el Señor se sienta contento. Hermanos, recordemos el proverbio, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, lo que acabamos de leer, pero el necio todo lo disipa. Hay sabiduría, lo contrario a la necedad es el ahorro. En Génesis leemos una historia sobre el ahorro. José, todos conocemos la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos, cómo Dios en su sabiduría lo llevó a ser el administrador de los bienes de Potifar. Pero lo llevó después a ser el segundo en la administración de los recursos de Egipto. Y cuando nosotros vemos esta historia, vemos cómo esta historia nos muestra de alguna manera el propósito en la administración de los bienes. Hay que aclarar que el propósito de esta historia definitivamente no nos enseña una lección financiera, sino nos enseña cómo Dios preservó a su propio pueblo con un propósito. Pero de alguna manera
de alguna manera, hay algunos aspectos en esta historia que nos resultan útiles para poder aprender. ¿Qué dice? Durante los años de abundancia previos a la escasez, ¿qué pasó? Ellos ahorraron lo suficiente para que cuando vinieran los tiempos de escasez, ellos pudieran incluso vender el grano. O sea que ese ahorro fue un ahorro previsto, pero fue un ahorro inteligente, sabiendo y conociendo las cosas que iban a venir en el futuro. Ahora, es insensato pensar que la abundancia, hermanos, va a ser un estado en el cual vamos a vivir constantemente. Muchas veces hoy podemos estar teniendo un buen tiempo de abundancia, estar trabajando en un buen lugar, ganar un buen sueldo. Pero hermanos, pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo que cambia constantemente y no estamos exentos de los problemas. Así que aquel que es previsor, aquel que ahorra lo suficiente, es aquel que mira el futuro con la incertidumbre, pero tampoco se cruza de brazos. Efectivamente, no conocemos el futuro, pero sí debemos ser previsores. Por otro lado, se supone que es en los buenos momentos, hermanos, y esto tenemos que entenderlo, en los buenos momentos que estamos pasando, cuando más deberíamos ahorrar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Caemos en desgracia financiera por alguna razón. Nuestros recursos han bajado y comenzamos a maquinar cómo le saco más partido a esto, o quiero ganar, o quiero hacer un negocio, o quiero invertir, y de repente, en el momento de necesidad, agarro y digo, bueno, voy a recurrir a un préstamo porque yo creo que esto es lo que debo hacer. Y a veces recurrimos a préstamos sin haber meditado, habernos sentado y haber pensado efectivamente si esa era la mejor decisión que deberíamos tomar. Entonces, hermanos, los tiempos de abundancia son aquellos en los cuales nosotros debemos hacer previsión. Debemos llevar a cabo esfuerzos extras para poder guardar un porcentaje. Lamentablemente, muchos de nosotros ignoramos o olvidamos que en los tiempos de vacas gordas, no van a durar para siempre. En lugar de ahorrar mientras se pueda, la avaricia muchas veces nos gana. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Wow! Tenemos más dinero. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? Estamos así. No, tengo un Toyota. Esos Teslas están buenísimos y están a mitad de precio. Black Friday. Y comienzo a ver cosas y digo, no, es que tenemos dinero, podemos darnos este lujo. A veces, no, mis tesoros, no, mis hijitas, no han disfrutado de la niñez. Ahora que puedo, antes que se vayan de casa, la llevaré a Disney. Puede ser buena idea, hermano, pero es mejor que ahorremos. Es mejor que ahorremos. Entonces, hermanos, cuando vienen los tiempos de vacas flacas, es cuando nosotros vamos a poder, si somos sabios en nuestra administración, poder hacer las cosas como debemos y no meternos en deudas como muchos de nosotros hacemos. Entonces, habiendo analizado el carácter de estos tres tipos de personas, vamos a ver ciertos principios que nos van a ayudar de manera práctica a mejorar nuestra vida de ahorro. Primero, y en primer lugar, cuando ahorres no se trata de grandes cantidades. Hermanos, alguien me enseñó acerca de los negocios, acerca de las ventas. Alguien me enseñó hace mucho tiempo, me dijo, Roberto, las ganancias no están en vender autos, vender barcos, vender casas. Está en las cosas pequeñitas, en ganar centavos, pero en bastante cantidad. Y esta persona me dijo, mi hermana es... Hay una expresión en Aymara, en mi país, que se llama catera, que es esa vendedora de verdura que se siente en el piso, en las plazas, en las calles y vende. Mi hermana está súper bien parada, pero gana así centavitos y ella no gasta hasta que ve el conjunto. Entonces, hermanos,
cuando nosotros ahorremos, no lo hagamos, no pretendamos ahorrar en grandes cantidades, no pretendamos decir, no, para mí ahorro es a partir de las 2,000 coronas, si no, no sirve. Comencemos. Y otra vez volvemos al ejemplo que la palabra del Señor nos muestra a la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, oh no ahorrador. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, y dice ahí, la cual no tiene alguien que le dirija o le dé cursos de administración financiera, ni gobierne, ni señor, ni gobierno, ni señor, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, hermanos, este es un ejemplo clarísimo. La hormiga no ahorra. Si nosotros vemos las hormigas, van, vienen. No dice, no, si no encuentro una papaya de 3 kilos, mejor no ahorro. Van cositas pequeñas para el tiempo de la necesidad. Segundo principio, ahorra con prudencia. Es muy importante tener un equilibrio y evitar los extremos. Y hemos visto 2 extremos, hermanos. Porque esto es tan sutil, nos podemos ir para un lado o nos podemos ir para el otro. Y debemos ser prudentes dependiendo plenamente del Señor. Cuando hagamos compras, meditemos, vayamos delante del Señor, vayamos delante del dueño de los bienes y preguntemos si lo que vamos a hacer está bajo su voluntad o simplemente es un capricho de mi corazón. Porque ya hemos dicho, como hemos dicho la semana pasada, hay necesidades y hay deseos. Yo necesito ciertas cosas, pero deseo otras muchas. Y a veces mi cerebro y mi corazón dicen, no, esto no es un deseo, esto es una necesidad. Imagínate lo guapo que te vas a ver con un pantalón Armani. ¡Wow! Necesito. Y eso se vuelve una necesidad. Entonces debemos considerar de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga para ahorrar. Debemos ver también, y aquí aplica también este versículo, ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo. Y aplica también, ninguno tenga más alto concepto de las 23,000 coronas que gana al mes. No quiera vivir como si fuera millonario. Esa es la idea. La Biblia no nos dice exactamente cuánto ahorrar. Sin embargo, tenemos un ejemplo en la palabra del Señor. Génesis 41, 33 al 36. En el versículo 34, José aconseja a Faraón diciendo lo siguiente. Haga esto, Faraón, le dice. Nombre intendente sobre el país. Exija el quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Otra versión dice, decidió Faraón nombrar inspectores sobre el país y exigía un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a traducir que era un quinto. Cuando Faraón dice que recogió un quinto, eso quiere decir una quinta parte de un todo. ¿Qué quiere decir esto? Es el 20%. Es el 20%. Divida algo en 5 partes y una de esas partes las ahorraba. ¿Qué quiere decir? Si tenía 100, si divido entre 5 partes, daba 20. Entonces, según expertos financieros, lo ideal para ahorrar está entre un 10 y un 20%. Ese es un buen parámetro para que nosotros podamos ahorrar. ¿Qué es lo que pasa? Gano 50,000 coronas. ¿Cuánto sería el 20? No gano 50,000, hermano. No me miren. Por si acaso, no. ¿Cuánto sería el 20%, hermanos matemáticos? 10,000 coronas. Ese sería un buen parámetro. Pero, hermanos, según veamos también nuestros egresos. Entonces, ahí tenemos que ver y tratar de hacer números. Pero lo importante es que seamos sabios en el ahorrar. Al comenzar, tal vez esto no va a ser fácil, porque no tenemos la costumbre de ahorrar. Pero poco a poco esto se va a hacer un hábito. Debemos tener las razones correctas para ahorrar. Hermanos, en este sentido, tercero, debemos tener las razones correctas para ahorrar. Primero, hay cosas inesperadas.
Hemos hablado la semana pasada y hemos dicho una muerte, una enfermedad, un pago extra de alguna situación. Son cosas que no están previstas. Pero hermanos, el ahorro también nos habla de la otra parte. Hay cosas que sí están previstas. Hermanos, yo sé que me ven joven, pero no es eternamente joven. Yo sé que un día voy a tener necesidad. Voy a jubilarme y voy a tener necesidad de un colchón económico, digámoslo así. Es buena idea el poder pensar en el futuro. Por ejemplo, ahí está Eitan. Eitan está chiquito. Las necesidades están chiquitas también. Pero un día posiblemente va a ir a la universidad. Un día va a necesitar. Y es bueno que nosotros podamos pensar en el futuro de nuestros hijos. Yo conozco una persona, todos los que somos latinos entendemos que los niños latinos no tienen Barbie Draw. Eso no existe para los niños latinos. Pero esta persona decidió ahorrar el Barbie Draw de sus hijos durante aproximadamente 10 años. Apenas salieron de la escuela, dejaron de percibir el Barbie Draw, su mamá les dijo, miren, hijos, hay este dinero y lo que vamos a hacer es usar para comprar como parte de pago un departamento donde vayan a estudiar. Y hermanos, esta es una previsión. Esa es una previsión y nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Simplemente no lo hacemos por negligencia. Entonces es bueno que nosotros podamos tener los propósitos correctos para lo esperado y para lo inesperado. Hermanos, todos vamos a envejecer. Hermanos, nuestros hijos van a crecer. Y si tú ves una necesidad en la cual tú puedas pensar en un futuro, que esto pueda ser un propósito también para ahorro. Pero a su vez, hermanos, cuando hay cosas inesperadas, cuando hay una enfermedad, es más fácil sacar y decir, ok, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa se ha enfermado, pero tengo un respaldo. Así que no necesito gastar o pedir prestado a nadie. Puedo disponer de esto. Ahora tampoco, hermanos, el otro extremo sería, no, eso me ha costado ahorrar. Mi esposa se ha enfermado. O sea, que se busque la vida. Porque esto es mi ahorro, es mío. Ese sería el otro extremo. Entonces, hermanos, para compras futuras necesarias, podemos ver también de disponer esto para compras futuras necesarias. Hemos hablado acerca de que acá es difícil comprarse un departamento al contado. Pero es bueno poder decir, ok, ahorremos dinero. Y esto va para mí, así, para el pie, que es también un buen monto de dinero. Son un 15% del valor total del departamento que tú quieras. Entonces es bueno comprar un auto por necesidad también en este país, especialmente cuando las distancias son tan largas. Es bueno. Yo les decía, no sé si les dije la anterior semana, el primer carro que yo me compré, me lo compré antes que Valeria, un día antes que Valeria naciera. O sea que hace 15 años y algo más he comenzado a manejar auto. ¿Por qué? Porque ya íbamos a ser 4, ya la necesidad de ir a comprar, vivíamos en un lugar un poco alejado, de compras, de transporte, ya era necesario comprar un autito. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros pensemos en estas cosas futuras. Hay necesidades. Debemos ser sabios en las inversiones. Yo les decía, hay muchas personas que invierten su dinero, por ejemplo, en la bolsa de valores. Hay muchos lugares donde se puede invertir dinero. Debemos ser sabios en la inversión de dinero. Debemos ser sabios. ¿Dónde ponemos nuestro dinero? Eclesiastés 5, 13 al 14 dice, hay un grave mal que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda de la mano. ¿Por qué es importante, hermanos, el poder pensar en el futuro y de alguna manera tener inversiones? Porque en algún momento hemos hablado especialmente de las viudas, que hablan mucho la palabra del Señor. Conocemos hermanos, hermanas o hermanas especialmente, que han quedado desamparadas cuando el esposo ha muerto, que no tenían un respaldo como para poder continuar la vida con los hijos. Y aunque en este país hombre y mujer trabajan, es importante que nosotros, especialmente como hombres, seamos previsores, porque si nos pasa algo el día de mañana,
No queremos que nuestras esposas se queden con tremenda carga hasta el cuello. Perdón. En la crianza de nuestros hijos. La Biblia nos advierte sobre la importancia de pensar bien a la hora de invertir. Veamos, hay fondos de inversiones. Yo hablaba con un hermano que conoce mucho de las inversiones y él me decía, hay inversiones que te pagan poco interés, pero el riesgo también es mínimo. Hay cosas en las cuales tú puedes invertir muchísimo dinero y las ganancias son buenas, pero el riesgo también es alto. Eso quiere decir que puedo perder toda mi inversión simplemente por haber invertido mal. Así que, hermanos, debemos ser sabios en la inversión que hagamos. Hay un tema que es... Hermana, cuéntame. No, también es importante, por ejemplo, ver qué tipo de inversión, porque hay cierto tipo de dinero que es para un mal uso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que se invierte para empresas de tabaco, empresas, qué sé yo, bueno, que no son, que van en contra, ¿no?, de nuestros principios cristianos. Entonces también en ese caso también hay que ver mucho en qué tipo de empresas se invierte. Eso es cierto, hermanos. El principio sigue siendo el mismo, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Ese sigue siendo el parámetro. Yo tuve un cuñado que ha fallecido hace no mucho tiempo, que él estaba obsesionado con tener un bar. Yo hablé muchas veces, él tuvo un bar, y él le puso prácticamente, destrozó su familia por ponerle mucho empeño en eso. Pero eso, hermanos, o sea, poner un bar, poner una tabaquería o invertir en este tipo de cosas para un hijo de Dios no es sabio. No es sabio por más que sea inversión segura. No es sabio. Definitivamente debemos ser sabios en estas cosas. Otro principio, evita las apuestas y los juegos de azar. Hermanos, esto es algo bien importante y mucho más en este país, donde al parecer las apuestas son tan... En este país, no solo en este país, en este tiempo, donde estás a un clic, dice, hay tanta propaganda, gana, y hay tanta gente que en las propagandas dice, millones, y cómo así, mira cómo me entra dinero, contante y sonante. Proverbios 28, 20 y 22 dicen lo siguiente: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre del mal ojo se apresura a ser rico y no sabe que ha de venir la pobreza. Hermanos, muchas veces, nosotros intentamos cortar el camino. Nosotros intentamos comprarnos la idea, disfruta hoy y paga mañana. Disfruta ahora, hoy es el día. Sí son las propagandas. Hermanos, muchas veces queremos saltarnos el camino de un trabajo duro, de un esfuerzo de muchos años para poder hacer algo. Esto se requiere. Evita poner tu corazón en una lotería o en las apuestas. Hermanos, es tan fácil. Por supuesto que ¿quién no quisiera tener de repente de la noche a la mañana 1 millón de coronas? ¿Quién no? Pero hermanos, ese no es el camino. Y muchas veces un juego tan inocente como comprar un trisloto o como apostar 20 coronas a esos jueguitos que le tricas y te da la lotería o algo así. Es sencillo, pero así comienzan los vicios, así comienzan las cosas. Y de repente ganaste, wow, 100 coronas gané y apenas invertí 10. Wow, sigamos. Cuando te das cuenta has perdido un montón de dinero y eso se te ha hecho vicio. Hermanos, recordemos que la palabra dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Organicemos un presupuesto y destinemos un dinero para poder ahorrar. Si no tenemos el hábito de hacerlo, es bueno que empecemos con una cifra pequeña. ¿Para qué? Para que no sea una carga para nosotros. De ahí
vamos a comenzar a adquirir la costumbre de hacerlo, pero siempre cuidando nuestro corazón. La voluntad de Dios siempre va a ser bendecirnos, pero Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso es necesario caminar en obediencia a su voluntad. El Señor ha planeado lo mejor para nosotros. Por supuesto que sí. Dios bendice. Y el hombre tiene la responsabilidad de administrar bien los recursos que el Señor le ha provisto. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Solo una cosa, hermano. Digamos que en el tiempo que yo he podido vivir, hermano, yo siempre he notado que Dios tiene sus personas a las cuales les da posibilidad de tener. Y tiene otras personas como tal vez nosotros que no nos da la posibilidad de tener mucho. A veces, hermano, no depende tanto de cuán ahogados y cuán desesperados estamos, sino más de esa soberanía de Dios en esas riquezas. Y lo digo porque pues, muchos de ustedes son, por ejemplo, el caso de mi hermano, y son personas que nunca buscaron nunca nada, ni nunca se afanaron, y la providencia está hecha para que esas personas tengan dinero, y la providencia está hecha también para que otros vivamos quizás de una manera más limitada. Pienso que el Señor, conociendo nuestros corazones, hermanos, como tú decías al principio, va a permitir que algunos tengan mucho, para la gloria de Dios, va a permitir que otros tengan mucho para que se envanezcan a sí mismos, y también va a permitir que otros vivamos justamente, hermanos, precisamente porque conoce nuestro mejor bien. Y si el Señor desea nuestro bien, uno de esos bienes muchas veces es que vivamos con ciertas limitaciones en este mundo. Amén. Amén. Hermana Erika. Hermano, pero si no es vicio, por ejemplo, de vez en cuando uno podría comprarse un tris. ¿Un qué? Un tris. Un trisloto. Esto es para raspar. Miren, no sé, hermano. O sea, no es pecado. O sea, eso sí debemos entenderlo, que eso no es pecado. O sea, el poder comprarse un trisloto, bueno, si es la voluntad del Señor darte 1 millón de coronas, está súper. Pero, o sea, la idea de esto es que esto no sea un vicio, no sea una actividad en la cual yo estoy concentrado. Nosotros vemos personas que están ahí en estos lugares, ¿no? No, o sea, por eso, por lo mismo digo, esto no es pecado. Hay una cosa que se llama el tema de las apuestas. Yo conocí a un señor que al final de su vida hicimos un cuento de todo lo que gastó. Era un hombre que gastó muchísimo dinero, estaba súper arrepentido. Realmente el porcentaje de, nunca te olvides que en las apuestas, para que uno gane, millones pierden, porque era así. O sea, el Estado no pone ningún dinero, Claro. simplemente el dinero sale de la gente que apuesta. Entonces el pecado está de tu confianza en eso. Es por lo que me gustaría tocar, es cuando hablas de los ancianos. Yo también trabajo con ancianos, digo, al final de la vida. Y si ves la gente que lo hizo económicamente bien, y ves la gente que lo hizo económicamente mal. Y aún estando en este país, donde todo en teoría vivimos un estado de bienestar, vemos gente que sufre y padece sin tener para comer en este país, siendo anciano. Así que sí es buena idea el tema de poder prepararse para el futuro y ahorrar un poco de dinero. Porque aquí uno pasa necesidad también. A mí era justamente lo que hablaba el hermano Daniel. Hermanos, lo hemos ido viendo. Dios dice que es Dios quien enriquece y quien empobrece. Eso dice la palabra del Señor. Y yo les decía, hay personas que tienen la habilidad, son como esas, el rey Midas, ¿se acuerdan que les decía? De ese rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Hay personas que yo conozco que tienen esa habilidad para poder generar. Pero hermanos, hemos visto 2 ejemplos bien claros en la palabra del Señor. El joven rico, que es uno de los ejemplos, y Zaqueo, que es otro de los ejemplos. 2 personas que tenían poder económico en su momento, pero que dos personas que respondieron al llamado del Señor de diferente manera. Entonces, hermanos, que nuestro corazón no esté afanado por los bienes materiales. Hermana Patricia. Yo pienso que yo tengo un caso en la familia, un sobrino, no voy a dar nombre, y los padres tienen que poner ojo en eso. Porque a veces, como dijo usted, se empieza de a poquito jugando, y el niño empezó jugando, tendría a ver unos 14 años, y no es mentira, se metió y ganó 30.000 coronas. Póngase a pensar, 30.000 coronas para un niño, todos felices, el niño ganó. ¿Y qué pasó? Que los papás empezaron a apostar también, a ayudarle.
El niño después ya no quiere. El niño, y nuevamente el niño después hace un mal juego, que llegó adulto, siguió con eso, se transformó en un vicio. El niño yo creo que hoy día tiene una deuda al niño de ese mismo juego, pero es muy responsable el niño de sus actos. Pero miren, la cruz que él selló, yo creo que serán unas 800.000 coronas que ha tenido que estar pagando él. ¿Qué edad tiene el niño ahora? Ahora tiene unos 20, no, miento, unos 32 años va a cumplir. Y él ha tenido que estar pagando durante... Un niño como algunos de ustedes. Claro, y está pagando, lleva ya le queda poco, pero imagínense, una persona inteligente, que el niño en eso selló así un peso y los padres no pudieron darse cuenta, tomar conciencia de eso, y ahora ven esa situación, claro, ellos lo han ayudado más rápido para que salga de ese problema, pero es grave. El niño empezó con un juego y terminó en una desgracia. Así empiezan todos los vicios, hermanos. El alcohólico que ustedes vean no comenzó tomando litros y litros de alcohol, comenzó con una copa. El adicto al tabaco es lo propio, hermanos. Así que, hermanos amados, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor.